Buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de Circuito BN Radio, Venezuela News, la verdad de Venezuela. Cuando son las 7:06 de la mañana, en Caracas nos encontramos a través del 104.9, Aragua 102.5, Anzoátegui 99.3 FM, Maturín 88.1, Monagas, Nueva Esparta 106.5, Carabobo 92.7, Trujillo, Portuguesa, Barinas 89.1 y Apure también, Táchira, Sur del Lago 101.7. Quien les habla, Pedro Carvajalino, y empezamos este programa el día de hoy. Así es, también vamos a agradecerle al equipo que hace posible, buenos días Lenín, ¿cómo estás? Que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la dirección de producción Victoria Torres, en la dirección creativa Pan de Sousa, en la dirección de programación Dr. Chap, en los controles Alberto Simancas y en la dirección de video Leiner Solórzano. También recordarles que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio y nuestra página web venezuela-news.com y nuestra aplicación Venezuela News. Así que vamos a comenzar la mañana de hoy, miércoles 13 de agosto, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Arranca fusión perfecta entre cuadrantes de paz y circuitos comunales para garantizar paz, seguridad y control ciudadano. Así lo anunció el presidente de la República este martes durante el acto de fortalecimiento del plan Cuadrantes de Paz de los circuitos comunales en el estado de La Guaira. En este sentido, el mandatario nacional detalló que esta iniciativa representa una nueva etapa al combinar dos fortalezas claves. Por otro lado, se aprovecha del impulso de los circuitos comunales tras recientes consultas y movilizaciones. Por otro lado, se suma la capacidad del poder policial y militar de los cuadrantes de paz. A su vez, expresó el mandatario que la unión de estas estructuras busca garantizar la tranquilidad de la vida pública en todos y para todos los venezolanos. Asimismo, agregó que a partir del día de ayer, 12 de agosto, comenzó una ofensiva de seguridad interna en todas las ciudades de Venezuela con la Unión Popular Militar Policial. Vamos a escuchar. Hoy arranca una ofensiva especial para en todos los 24 estados del país, más en la capital Caracas, lanzar esta línea que nos va a fortalecer la seguridad interna, porque implica muchos elementos. Implica la fusión popular militar concreta en el terreno, con planes de acción permanente, en la atención de la vida de la comunidad, pero específicamente en la atención de los temas de la tranquilidad, la paz y la lucha contra el delito en toda su forma, ¿verdad? La convivencia. Para eso es muy importante el papel creciente que tienen que jugar los jueces y juezas de paz. Mi saludo a los jueces. Vinieron los jueces de paz. Mira, vale, pura. Bueno, ahí está el pronunciamiento del presidente el día de ayer, quien también escribió tempranito en sus redes sociales: un día muy especial frente al Mar Caribe en La Guaira. Allí, en un acto junto al pueblo, hice los ascensos en el terreno, oyendo el clamor popular, escuchando el latir del corazón de la gente y en una perfecta unión popular militar policial. Parte de las líneas que comparte el presidente de la República el día de ayer en este acto que se realizó en el estado de La Guaira. También el mandatario el día de ayer afirmaba: Venezuela es campeona mundial en la lucha contra el narcotráfico de Colombia, Ecuador y Perú. Así lo declaró el presidente Nicolás Maduro este martes durante el acto en La Guaira para el fortalecimiento de los cuadrantes de paz. El presidente denunció que desde Colombia, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, existía una estrategia para llenar y convertir a Venezuela en lo que convirtieron a Haití, lo que se refiere a la infiltración de bandas criminales y armadas financiadas por el narcotráfico colombiano y estadounidense. Asimismo, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asentó que Álvaro Uribe financió a la extinta banda criminal Tren de Aragua, la cual fue totalmente derrotada en Venezuela, donde la verdad prevaleció. Vamos a escucharlo. El mundo lo sabe. Cuando lanzaron el relato del Tren de Aragua, el mundo lo supo y nosotros lo enfrentamos con la verdad. Tren de Aragua, ustedes lo favorecieron. Tren de Aragua lo financiaba Uribe con droga. Tren de Aragua se los llevó Uribe y Sebastián Piñera. Tren de Aragua, los delincuentes se los llevó para Estados Unidos
los que quedaron derrotados de Venezuela, Leopoldo López y La Sayona y Julio Borges. Y la verdad prevaleció. Luego se llevaron a 252 inmigrantes venezolanos y los acusaron de delincuentes, 252 muchachos inocentes. Y yo dije, los vamos a rescatar, y los rescatamos sanos y salvos de los campos de concentración de Bukele. Y ustedes saben, esos muchachos fueron torturados diariamente, abusados diariamente, y ahí están recuperando su vida junto a su familia. Se los trajimos a la familia y le entregamos a estos muchachos secuestrados. Otra mentira que derrotamos. Ahora andan con el cuento fulano, que ustedes saben, pero la verdad es la verdad, y la verdad es como el sol en un cielo despejado de este mar Caribe. La verdad es que Venezuela hoy, a nivel de América Latina y el Caribe, y creo que del mundo, Venezuela es la campeona mundial en la lucha contra el narcotráfico y contra todas las mafias vinculadas al narcotráfico de Colombia, Ecuador, Perú, contra la mafia albanesa. Si somos los valientes de la comarca. Bueno, ahí está parte de las declaraciones del día de ayer en los cuadrantes de paz, en donde se fortalece la estructura, se invierte, digamos, en expresiones de movilidad para la Policía Nacional Bolivariana y para los organismos de seguridad. También hubo una serie de condecoraciones, una orden de la paz a aquellos funcionarios tanto de la Policía Nacional Bolivariana, del CONAS, del DGCIN, del SEBIN, que lograron abortar una serie de actos terroristas y de acciones que iban en detrimento de la paz y la estabilidad política de este país. Son las 7:13 de la mañana y seguimos con más de Venezuela News de ni tan calvo ni con dos pelucas. Importante, quedan instalados los 73 cuadrantes de paz en La Guaira, así lo afirmó el presidente el día de ayer. Entre otras cosas afirmadas en esta actividad, el presidente celebró este martes el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que confirma que Venezuela como territorio libre de cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína desde hace 15 años, gracias al esfuerzo conjunto de la Superintendencia Nacional de Antidrogas, las fuerzas militares y policiales. El mandatario también denunció que la dirigente opositora María Corina Machado recibe financiamiento del narcotráfico y de la mafia albanesa. Vamos a escucharlo. Venezuela, con su superintendencia antinarcótica, con todas sus fuerzas militares y policiales, ha logrado consolidar en los últimos 15 años ser territorio libre de cultivo de hoja de coca, de cultivo de marihuana y de procesamiento de cocaína. Somos libres, no se produce en nuestro territorio. Ahí está. Bueno, también. Fíjate esto, Pedro, Ainec. La ONU, el informe es ese informe de la ONU que declara a Venezuela como país libre de drogas y de procesamiento de cocaína de hace 15 años. Mientras la ONU dice esto, declara esto en un informe, por otro lado sale el secretario de Estado, Marco Rubio, con una serie de cuentos y de inventos de que el cartel de los soles, que no existe. Por cierto, ayer hubo una entrevista que hizo Michelle Caballero a un analista político, no recuerdo el nombre de él, y él dice, eso es un mito, un cuento, lo del fulano cartel de los soles. Pero bueno, este señor Marco Rubio insiste en esta falsa teoría, la misma falsa teoría del tren de Aragua. Ahora pasaron nuevamente a lo del cartel de los soles. Pero lo que dice este señor, Pedro Ainec, Marco Rubio, dice, tenemos que hacer algo más que sanciones o poner recompensas contra Venezuela. O sea, ¿qué quiere decir? Que está asusando a los halcones imperiales
hacer algo más que esto, pues que colocarnos sanciones, más sanciones o recompensas como las de hace días. Pero fíjense ustedes, no. Luego de que Marco Rubio sale y dice esto, el subsecretario de Estado, o sea, para que vean que ni se ponen de acuerdo, o sea, cada quien sale y dice lo que quiere dentro del gobierno de los Estados Unidos. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, dice que podrían venir más sanciones contra el gobierno del presidente, pero también declara, fíjense esto, que los propios venezolanos son los que tienen que alzarse y reclamar su libertad. Fíjate esto, no podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos que andan diciendo y que andan nuevamente lanzando bombos y platillos a través de las redes sociales y llenando de humo a la gente, inventándole, vendiéndoles humo, que aquí no va a venir ninguna intervención, como ya andan nuevamente estos sectores otra vez vendiéndole humo a la poca gente que todavía ellos les cree. Aquí no va a venir ningún imperialismo ni ninguna los Marines y los SEAL a invadir Venezuela. Ya lo están diciendo ellos mismos. Son los venezolanos los que tienen que arreglar sus propias cosas. Pero bueno, síganle creyendo a Marco Rubio, a María Corina, que aquí van a venir los Marines, que aquí van a venir los SEALs a invadir Venezuela, ¿no? Somos nosotros los mismos venezolanos los que decidimos nuestro futuro, y lo dijimos el año pasado. El presidente Maduro sigue gobernando este país, les guste o no a esa parranda de señores que nunca han querido este país. Así es, y en el marco del fortalecimiento de la seguridad y la soberanía de nuestro país, pues Diosdado Cabello el día de ayer afirmaba la entrega de dotación para el fortalecimiento de los cuadrantes de paz en este acto, durante el acto de fortalecimiento del plan Cuadrantes de Paz de los circuitos comunales. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó la entrega de una dotación de objetivos con el objetivo de fortalecer los cuadrantes de paz en todo el país, así como también garantizar la protección y la tranquilidad de nuestro pueblo. A propósito de esto también, el presidente afirma con un video compartido en sus redes sociales: esto marca el inicio de una nueva fase en ofensiva, un esfuerzo que representa la unión y la fuerza de la nación y se fusiona dentro de su historia, desde su historia, con el corazón, la mente y la acción para construir lo nuevo y obtener resultados. Venezuela tiene derecho a la paz y a proyectarse a un futuro. Vamos a escuchar palabras del presidente. Somos la fuerza de un pueblo, somos el poder de la nación, cada vez más unidos, más integrados, desde el corazón, desde la mente, desde la acción, desde la construcción de lo nuevo y desde los resultados. Es un valor intrínseco a nosotros, los chavistas, los bolivarianos, los que amamos este país y ponemos nuestro pellejo y nuestra vida diariamente para defenderlo. Los que no le tenemos miedo a nada, ni a nadie, ni aquí, ni a los imperios. O eres leal hoy o no eres leal nunca. El que esté acobardado, que dé un paso al lado. Y punto. Que aquí va el pueblo con su fuerza irradiante. Pero esta patria no la va a detener nada ni nadie. Ni hoy ni nunca. Que lo sepan los que han nacido y los que están por nacer. El pueblo de Bolívar nació para ser libre y vencedor. Aspiro que para el 1 de enero 2027 ya Venezuela tenga 6.000 comunas consolidadas y ustedes en La Guaira tengan por lo menos 73 a 80 comunas. Venezuela tiene derecho a la paz, Venezuela tiene derecho al futuro y con la bendición de Dios seguiremos avanzando. Así que quedan instalados los 73 cuadrantes de paz de La Guaira y arrancamos en ofensiva. Prendan motores, nos vamos de norte a sur, de este a oeste, de inmediato al territorio por la paz y la seguridad.
Se ha diseñado la fórmula perfecta para una nueva etapa, la unión de dos grandes fortalezas. Por un lado, los circuitos comunales, que en su mejor momento, por otro lado, la solidez del poder militar y policial de los cuadrantes de paz. Así lo afirmó el presidente de la República el día de ayer. Miren, 7:21 de la mañana, vamos con la primera cancioncita de nuestro programa y ya volvemos con más de Ni tan Calvo ni con Lucas. Mediática de las ONG fue liberada Marta Grajales. Una fuente allegada al sistema de justicia informó que el Ministerio Público solicitó una revisión de medida a favor de la ciudadana Marta Lía Grajales, quien fue entregada a sus familiares y se encuentra a esta hora en su casa. Grajales seguirá su juicio en libertad en base a la investigación en curso con los elementos de convicción correspondientes recabados por el sistema de justicia venezolano. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el martes 12 de agosto que el gobierno de los Estados Unidos paga para que supuestas ONG de izquierda defiendan a los terroristas que mataron, quemaron y destruyeron el país el pasado 29 y 30 de julio del año 2024. Sí mismo, bueno, esa noticia circuló ayer desde las 9 de la noche, cuando salimos a mostrar pues esta realidad que se había generado. Marta Lía Grajales se encontraba ya en su casa. Extrañamente, los mismos amplificadores de las noticias que están a favor y hacen parte de la plataforma de María Corina Machado vinieron acompañando este caso. Es decir, se habló de desaparición forzada cuando no había desaparición forzada. Ayer nos enteramos, pues obviamente, con todas las investigaciones que esta ONG Surgentes está siendo financiada por la Fundación Rosa Luxemburgo, que está adscrita también a través de la Embajada Alemana. Estas embajadas, tanto la Embajada de Alemania como la Embajada de Inglaterra, como la Embajada de Francia, está utilizando diversos espacios, ha estado tratando inclusive de meterse en diversas organizaciones, incluidas culturales. Se ha tratado de meter en San Agustín, se ha tratado de meter en el 23 de enero, se ha tratado de meter en Petare, con el tema de que supuestamente pues la gente puede acercarse, hay una especie de antropología de los barrios, de las expresiones culturales, y por ahí se van. La página que supuestamente que recibe bastante dinero, que es una especie de fast check de los fake news, cazadores de fake news, fue la plataforma que salió a defender a Marta Lía Grajales, y sabemos que Cazadores de Fake News es una de las tantas ONGs de libertad de expresión que recibió plata de la USAID desde el gobierno del 2019 de Guaidó hasta el gobierno de María Corina Machado. Lo que sí nosotros habíamos siempre planteado es que ya bastaba de tanta hipocresía. Qué raro y qué extraño que, digamos, las consideraciones y los argumentos se parecían demasiado. Que estos sectores andaban hablando de que, bueno, somos chavistas, pero no somos maduristas. Ayer tú ves la declaración del ex Partido Comunista de Venezuela y dijeron algo así como que ellos se sentían en la Segunda Guerra Mundial cuando los comunistas eran perseguidos por Hitler y Stalin. Imagínate lo que lograron decir el día de ayer. El día de ayer, sí, en la noche. El día de ayer el día de ayer salieron diciendo eso. Es ese mismo sector que no cree, que nunca se planteó la necesidad de que nosotros siguiéramos en nuestras expresiones de lucha, de que Maduro era la garantía de paz y estabilidad, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, porque bueno, han venido pasando cosas. Ayer hubo una manifestación en contra de la Corte Constitucional por parte de Daniel Noboa, al cual no le pidieron actas, porque esta izquierda o este sector de izquierda no le pidió actas a Daniel Noboa cuando se sabe que hizo bastante, robo en las elecciones. Y ayer salieron gente de Ecuador con saludos nazis en una marcha en contra de la Corte Constitucional porque no está, tejida a la expresión que Daniel Noboa quiere. Así que bueno, se sigue moviendo, esta discusión. Bastante lamentable lo que alguna gente hizo, lo que alguna gente planteó. Son el mismo criterio y son el mismo argumento, solo como por diversos segmentos, un segmento que supuestamente se autoasume como chavista, pero que es una organización de derechos humanos, que termina defendiendo a chamos que hicieron guarimba, que hicieron destrozos, que hicieron acciones de terrorismo, que mataron gente en Bolívar. Entonces, no, los pobres muchachos
Pobres muchachos, somos Madres por Defensa de la Verdad. ¿Y por qué no se metieron en una organización Madres por Defensa de los que estaban en Guantánamo, Madres por Defensa de los que estaban en El Salvador siendo torturados, Madres por Defensa de los migrantes venezolanos que están siendo perseguidos? O Madres por Defensa del presidente que le están poniendo el precio a su cabeza y que cualquier loco puede venir a intentar asesinarlo. Ahí sí no hay derechos humanos. O sea, no existe derecho humano para el presidente Nicolás Maduro, no existe derechos humanos para los chavistas. Entonces se inventan una historia, o unas historias. María Alejandra Díaz se metió a la embajada de Colombia y nadie la estaba persiguiendo. Ayer una chama que se llama, creo que Thaís Peñalver, creo que se llama ella, de Barquisimeto, se metió a la embajada de México. Nadie la estaba persiguiendo. O sea, se crean una fantasma. Pero es parte del show. Y se meten en la embajada de Colombia y de México para generar, digamos, una crisis entre Petro, Nicolás Maduro y Claudia Sheinbaum. O sea, la tienen hasta clara. Juan Barreto también se quería meter en la embajada de Colombia. Pero no pasaba por la puerta. No pasaba por la puerta. Enrique Márquez, cuando lo agarran, iba para la embajada de Colombia. Así es parte del show. Son gente que fueron lamentablemente captados por esos sectores que ya conocemos y que, bueno, intentan ahora tratar de generar, bueno, todo aparte del show, de una crisis diplomática entre los gobiernos de Venezuela, Colombia y México. Y no, está siendo torturada. Y ayer el esposo hizo a las 11:30, 12, dijo, fue tratada de manera respetuosa. Hablé con ella por teléfono, está por ahí el video. No, el de ayer en la noche. El de la noche. De ayer, ya está en nuestra casa, fue tratada respetuosamente desde el primer momento. Bueno, es que el gobierno ha liberado a cuántos chamos de estos guarimberos. Más de 2.000, más de 1.500 chamos. Claro, ha liberado que estuvieron inmersos en actos de violencia. Y es que el presidente decía ayer que la justicia venezolana es bastante noble porque conceden juicios en libertad o libertad condicional a una parte importante de los capturados infraganti en actos de violencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, él decía el caso de los Estados Unidos, él decía, ¿qué hubiera pasado si salen a derrocar al gobierno de los Estados Unidos? Los agarran, los meten en la silla eléctrica o los meten presos. ¿Qué ha pasado con los que salieron a tomar el Congreso de Estados Unidos? Están presos todavía. Procesados todos. Presos. Ni siquiera Donald Trump, que incluso habló por ellos, los ha soltado, los ha liberado. ¿Quién fue quien asusó eso? Así mismo, tienen 5 años presos allá. Cometieron actos de violencia, están presos. Se metieron al Capitolio y están presos. Pero fíjate, los que están detenidos y que no van a salir son los que asesinaron, los que quemaron instalaciones públicas, hospitales, colegios, o aquellos que, por ejemplo, intentaron asesinar a aquel joven de la radio que lo lanzaron desde un tercer piso. En Carora. Esos son unos asesinos seriales. Esos no pueden salir en libertad. Bueno, esos eran los que estaba defendiendo, entre comillas, esa ONG surgente financiada por el gobierno alemán. Y esa es la verdad. Bueno, entre otras noticias también desglosadas el día de ayer, Diosdado Cabello presentó ante la Asamblea Nacional evidencias de los planes terroristas de sectores extremistas. Este martes, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, presentó ante la Asamblea Nacional evidencia de los planes terroristas que intentó desarrollar la oposición extremista para atentar contra la vida de los venezolanos y la estabilidad de nuestro país. Durante su comparecencia, el funcionario informó que desde agosto de 2024 las autoridades han frustrado al menos 20 casos de violencia terrorista. Sobre este punto ofreció un recuento de todas las acciones que ha emprendido el Estado para neutralizar esos planes violentos, además de todas las informaciones que llegaron a las autoridades y se les permitieron determinar el modus operandi de los grupos extremistas. Vamos a escucharlo. Vamos a joder. Eso es lo que va a pasar. Nosotros hemos denunciado en varias ocasiones de una asociación perversa entre bandas del narcotráfico, bandas de conspiradores y lo que queda de las bandas de delincuencia que se han ido de Venezuela y están protegidas en Colombia por quienes gobernaron ese país en años anteriores. Me refiero específicamente, porque nos gusta hablar con nombre y apellido, Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, padres del narco paramilitarismo en Colombia. Le había dicho yo a los compañeros, hacía un mes me está llegando
esta información, que van a atentar en principio, uno no debería decir eso, pero era un regalo para mí, y si no pueden, van a hacer esto. Y nosotros comenzamos a hablar de cuerda, a ver las conexiones, donde ellos anunciaban que iban a poner las bombas. Montamos una guardia en Plaza Venezuela esperando que llegara la gente. ¡Pum! El domingo, 7 de agosto, se asoma una persona, puso un bolso, comenzamos a seguirlo y llegamos hasta el Táchira, y ahí no podíamos seguirlo porque se iba para Colombia. Lo capturamos en el Táchira, una operación totalmente limpia porque lo estábamos siguiendo. Detrás de esto está un inecto como Iván Simonovic, un inecto y un cobarde además. Cuando la locura se le mete a la gente, no tienen medida. Nosotros seguimos investigando porque estos casos nunca son aislados, nunca. Fíjense, 3 kilos ya estaban ahí. Radio de onda letal, 180 metros. Radio de onda de fragmentación, 200. En 180 metros a la redonda pudo haber asesinado a cualquier persona. Ahí solo había chavistas. Usted que es un venezolano cualquiera y va en su carro pasando por esa avenida, usted que va a un servicio de transporte público, usted que tiene su comercio ahí cerquita, ¿qué iba a quedar de usted? ¿Cuál es el objetivo de hacerle daño al pueblo de Venezuela? A nosotros nos protege Dios seguramente, nos protege Chávez, porque eso hubiese sido una masacre espantosa. De verdad que crea que estos son juegos, por favor, con esto no se juega. Esto causa indignación y por eso la firme determinación de nosotros que lo vamos a encontrar donde se metan. No hay manera que se escondan. Esto lo planificó Simonovic en Estados Unidos y Estados Unidos no sabe nada. No hay nadie en Estados Unidos que sepa algo. Tengo mis dudas, profundas dudas. Y Simonovic le dijo a ella, tú vas a ver que si somos capaces, que si tenemos fuerza, que si podemos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que nos vamos a joder. Eso es lo que va a pasar. Permitimos que estos sectores que han pedido invasiones, han pedido bloqueos, han mandado a asesinar, han cometido actos terroristas, están ahorita alineados en una alianza criminal de las narcoban. Les abrimos espacio. Nos mostramos considerados con ellos. No, no se puede. No se puede. Aquí no. Por eso ellos hacen fiesta y nadie dice nada cuando asesinan a la gente en Palestina. Porque en el fondo son igual de criminales. Esto es para el conocimiento de la gente y los argumentos. Cuando vengan a decirle, no, eso es solo para corporaciones petroleras, que creen que los demás son imbéciles. Imbécil es el que cree que los demás son imbéciles. Yo repito, cuando sea el New York Times, esto lo va a creer el mundo. Mientras tanto, nosotros no necesitamos que nos lo diga el New York Times, porque esto es una realidad y es una gran verdad. Nosotros con nuestras verdades. No hay manera, señor. Al que intente algo, vamos por él. Actuamos en base a la Constitución y a la ley. Esta Asamblea Nacional ha jugado un rol importantísimo, fundamental, en la lucha contra las narcobandas. Nosotros estamos a la orden de ustedes, estamos a la orden de Venezuela, a la orden de la revolución para seguir trabajando por la paz de este país. Son tan descarados en el caso de Iván Simonovic y de todas estas cosas que se denunciaron el día de ayer, que la respuesta de Iván Simonovic no es más. El día sábado Diosdado Cabello se encontraba en el estado Monagas, en donde, bueno, se irrumpió y se allanó un local, un galpón, donde se encontraban diversas explosivos y diversas municiones y diversas, digamos, o sea, había como una especie de logística para hacer estas acciones de terrorismo. E Iván Simonovic, lo único que le queda es que no aguanta la risa y pone una foto de un funcionario que Diosdado se llevó para Monagas, que dice, mira, esta persona que está aquí al lado es explosivista, es uno de las personas que más sabe de explosivos. Lo mostró y él fue cuando le estaba mostrando las cargas vacías, etcétera, etcétera. Y sale Iván Simonovic. Que no aguanta la risa, una foto de Diosdado con una persona al lado, es el asesor de explosivos de Diosdado Cabello. Se llama Alexander Rivero. Ingresó en la DICIC en el 89 y en Revolución trabajó con Aristóbulo Isturi. O sea, es decir, como saben que hay un explosivista, porque ustedes tienen que saber que dentro de las Fuerzas Armadas hay grupos de acciones especiales, de los diversos, digamos, de la policía, del 6CPC, de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, de los diversos cuerpos de la Fuerza Armada. Entonces empezaron ya a señalarlo. Dice, voy a dedicar un programa en contra de esta persona. O sea, él mismo está diciendo, mira, sí, tienen un explosivista que fue el que logró dar las condiciones o dar el conocimiento técnico de qué eran los explosivos que se iban a lanzar en Caracas. Y ya están tratando de perfilarlo para que la gente lo ataque en las redes sociales. Ya van a sacarle los hijos, ya van a sacarle a la mamá, ya van a sacarle al papá, ya van a sacarle a los nietos, para tratar de ablandar a las personas que vienen trabajando, abortando este tipo de acciones terroristas, y que por eso el día de ayer el presidente les da la orden de la paz. ¿Qué pasa? ¿Y qué fue lo que nosotros nos preocupó? Que Diosdado denuncia y entonces viene
¿verdad? Una acción, se ponen unas madres en el TCJ, el viernes se denuncia las acciones de terrorismo que iban a hacer en la Plaza de la Victoria, ¿verdad? En contra del fascismo, porque además hasta simbólico, ellos querían derrumbar una plaza rusa o que se hizo en honor a la gesta heroica de la Gran Guerra Patria en contra del fascismo. ¿Ves? Y entonces el viernes están torturando y hay desaparición forzada de una dirigente. Y María Corina, obviamente. María Corina necesitaba 2 noticias. Desaparición forzada de una militante chavista, por un lado, y la otra era recompensa del presidente Nicolás Maduro, $50 millones para eclipsar las acciones que se abortaron ese fin de semana. O sea, hay que mirar más allá de la cara de vidrio, como decía ese libro de la cara de vidrio. Porque estos personajes están tratando de disminuir el impacto que pudo haber sido negativo para la población venezolana de estas acciones de terrorismo, y que inclusive Simonovic se delata y dice, hay que buscar el explosivista. O sea, ¿qué hay que buscar el explosivista? Pendejo. Cada vez que quieres hacer algo te sale todo mal. Estás ofreciéndole plata a guardias nacionales, Policía Nacional Bolivariana, funcionarios. Lo único que le queda ahorita es el show barato que van a montar con el Pollo Carvajal, para decir que todos son del cartel de los soles. Ahí ya salió Guaidó, apareció. Lo sacaron del congelador. ¿Volvió a salir? Apareció por ahí. Con toda la cara hinchada, llena de psoriasis, porque ni siquiera, o sea, el cortisol lo tiene estresado, porque no han podido. Ni Leopoldo López, ni Lilian Tintori, ni María Corina Machado. María Corina Machado ya se está fumando 3 brazos de cigarro. No, y lanza aquel comunicado el día de ayer. ¿Ustedes leyeron eso? Hace días, perdón. ¿Tú leíste eso, Roy? Lo vi en inglés. Asqueroso, asqueante, pero arrastrándosele a Donald Trump. Señora, ya lo dijo ayer el subsecretario de Estado. Lo que le vamos a poner es más sanciones. Marco Rubio dice, tenemos que hacer algo más que colocar recompensa. Aquí no van a venir los Marines a salvarla a usted, señora María Corina. Siga soñando. Y sigan, bueno, por supuesto, los otros vendedores de humo reproduciendo que aquí va a venir un comando SEAL a hacer una extracción guacamayística. Olvídense de eso, señores. Yo estoy ofreciendo $100 millones por María Corina, pero pago a BCB. Miren, muchachos, 7:45 de la mañana. Hasta ahora ya tenemos nuestro primer contacto internacional con nuestro corresponsal Pascual Serrano. Por ende, nuestra brújula informativa se mueve directamente a Europa. Y ahora Venezuela News se mueve a España. Pascual, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pascualiño. Y ese candelero detrás. Hay incendios en Europa. Fuerte por el verano. Exactamente, hay incendios en Europa y especialmente en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascual? ¿Cómo va? Pues nada, vamos contando aquí las novedades de España y Europa. La primera son las imágenes que ven detrás de mí, y es que España está ardiendo, literalmente. Los servicios de extinción luchaban ahora con incendios al menos en 7 comunidades: Galicia, Castilla-León, Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha y Navarra. Con incendios en media docena de provincias. Han ardido 25.255 hectáreas. Eso es más que toda la ciudad de Barcelona y Valencia juntas en 37 fuegos. Ya llevamos este año 69.000 hectáreas quemadas, que es una media superior a los 18 años de los últimos 18 años. Ha habido miles de personas que tuvieron que ser evacuadas y hay 2 víctimas mortales, bomberos o gente que se ha tenido que enfrentar al fuego. Están colaborando en la extinción unos 1.000 miembros de la UME, los militares, y 5.000 policías y guardias civiles. Hay que decir que España es especialmente vulnerable por el cambio climático, a las olas de calor y las sequías. Se juntan las 2 cosas. El gobierno tiene 11 brigadas de lucha contra incendios, pero hacen falta todavía más en las autonomías. Otro detalle es que es verdad que el cambio climático lo agrava, pero no es suficiente. Se ha sabido que el 55% de los incendios son intencionados
y que el otro 23% se debe a negligencias o accidentes. En conclusión, a día de hoy podemos decir que hay peligro extremo de incendio en el 65% de la superficie española. Qué fuerte esas imágenes del verano, ya no un verano en Nueva York, un verano en España, y todo lo que significa para la población. Seguimos con más noticias, señor Pascual. Sí, bien. Otra de España es una sobre los jóvenes. Ha habido una encuesta del Observatorio de Emancipación del Consejo General de la Juventud que dice que solo el 15,2% de los jóvenes españoles viven fuera de sus padres. Es el dato peor desde 2006. Para que se hagan una idea del problema de la vivienda, una persona joven asalariada tendría que destinar el 92,3% de su sueldo para vivir sola. El precio medio de la vivienda es 197.000 euros, que equivale a 14 años de salario. Y la entrada para comprar esa vivienda es de 59.000, es decir, 4 años de salario. Es decir, tendrás que estar 4 años sin comer ni gastar, ¿no? Entonces tendrías para la entrada. Y luego ya te podrías quedar con el 0,8% de tu salario durante tus 14 años para poder terminar de pagarla. De tal manera que se pueden imaginar que los jóvenes están todos con sus padres, porque el desempleo además de los menores de 25 años es del 24,9%, lo que supone que el 30% de las jóvenes españoles se hallan en riesgo de pobreza o exclusión, y 1 de cada 5 en desempleo. España está liderando la cifra de desempleo juvenil, y además otro dato es que el 43% de los jóvenes han trabajado en algún empleo pero sin contrato legal. Así mismo. Y además el gobierno español aumentando el presupuesto de la OTAN, así que las ayudas que iban para estos jóvenes o para el desempleo pues van ahora para los gastos militares. Pobres chamos. Así que a los 40 años viviendo con la mamá de 70. No vengan a España, no van a tener trabajo, no van a tener casa y encima se van a quemar. Así mismo, se van a quemar. Seguimos con más noticias. Tercera noticia, señor Pascual. Bueno, yo creo que de los aranceles vale la pena analizar cómo reaccionan los diferentes gobernantes y qué opciones hay, qué salidas y cuál es el futuro. Y yo creo que un ejemplo a observar mucho es el del presidente Lula. Bueno, el presidente Lula, que como sabéis, le han puesto un arancel del 50% en Estados Unidos, pues al minuto siguiente Lula estaba hablando con Putin, con Xi Jinping y con Modi, es decir, con Rusia, China e India, para buscar nuevos mercados para sus exportaciones. La llamada con China duró 1 hora y ahí pues llegaron al acuerdo de que China está lista para trabajar con Brasil y erigirse en ejemplo de unidad y autosuficiencia entre los países del sur global. Ahí hablaron de colaborar en ámbitos como la salud, el petróleo o la economía digital. Luego habló con Putin, que fue la más corta, pero que fueron 40 minutos, en el que también se habló de mercados y de exportaciones. Y por último con Modi, donde también habló de 1 hora. Recordemos que este castigo arancelario de Estados Unidos a Brasil es simplemente porque es un castigo político para presionar a la justicia brasileña para que el expresidente Bolsonaro no rinda cuentas por el golpe de Estado contra Lula. Pero además Brasil va mirando mucho más allá de los BRICS, porque también Celso Amorín, su asesor de Lula, ha dicho que pretenden aumentar el comercio con la Unión Europea, con países asiáticos y con México y Colombia. Bueno, lo que decía, yo creo que un ejemplo muy oportuno de cómo los aranceles de Trump pueden ser una gran oportunidad para configurar un nuevo orden mundial en lo económico y en lo comercial. Así mismo, 7:51 de la mañana. Cuarta noticia, señor Pascual. Bueno, parece ser que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha ordenado asesinar, como todos sabemos, a 60.000 palestinos, lo que tiene que hacer ante los jueces allí no es comparecer por eso, sino 3 veces a la semana por un juicio de corrupción. Parece que hasta ahora no podía ir a las audiencias y entonces en las acusaciones que tiene por delitos de cohecho, fraude y abuso de confianza, pues han tenido que cancelar varias y los jueces le han dicho que no, que ya tiene que ir los domingos, de domingos a miércoles, 3 días a la semana para comparecer, y que no valen los problemas que hasta ahora que alegaba de salud o los bombardeos contra Siria. Netanyahu es el primer jefe de gobierno de la historia de Israel que es procesado por esos delitos, ¿no?
Lo que resulta impresionante es que esa persona que ha ordenado matar a 60.000 personas, al final lo enjuicien, pero por corrupción, no por crímenes. Pero es que lo más curioso es que no iba a esos jueces para declarar por su delito de corrupción porque estaba ocupado bombardeando otros países, que es lo que les parecía que era una justificación. Así mismo. Mira, y Netanyahu supuestamente que quiere visitar Argentina en estos días. Imagínate, se viene para acá este personaje. Creo que ya va a montar el Estado de Israel ahí en la Patagonia Argentina. Y ya la gente está pidiendo orden de captura en contra del despreciable ser llamado Netanyahu. Seguimos con más noticias. Bueno, vamos a la última, extraña, rara y de color, como dicen ustedes. La cosa es la siguiente. Hay un empleado, un trabajador, un joven en Francia, en el que la policía le para hacer un control de alcohol y acaba dando positivo. Bueno, la explicación era la siguiente: se había comido solamente una magdalena. El hombre se enfada con la policía, empieza a decirles que no puede ser, que no ha bebido nada, ¿no? Y repiten la prueba, vuelve a salir positivo de 0,25 miligramos, que es una cantidad suficientemente positiva como para que no puedas conducir. Entonces va su madre con él, le hacen la prueba también a su madre también da positiva. Ante el desconcierto, el policía se come la magdalena, vuelve, se hace él también la prueba de alcoholemia y también da positivo a la policía después de comerse la magdalena española. Total, que el trabajador ahí está, el pobrecito, desesperado, porque podría haber perdido su trabajo. Ahora dice que tiene pesadillas con esto, porque él tiene pesadillas pensando que se come magdalenas y que le quitan el carnet de conducir. Así que, bueno, recuerdan esa frase. En España hay una frase, una campaña que decía: si bebes, no conduzcas. Pues ahora habrá que poner una que diga: si come magdalenas, no conduzcas. Menos mal no se comió un brownie. Sí. Bueno, señor, muchísimas gracias, señor. Qué peligro. Bueno, es un mensaje para todos los alcohólicos. Si quieren beber, cómase una magdalena en España, en Madrid. Pídala, que saldrá positivo para alcohol mientras maneja y mientras conduce. Muchísimas gracias, señor Pascual. Seguimos con más. Tenga buen día. Nos vemos el viernes. Gracias, Pascual. Bueno, chao. 7:55 nos corresponde identificar y en corte musical, y ya volvemos con más de Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Que el gobierno de Trump, que recibió el apoyo masivo y entusiasta de los venezolanos el año pasado en la campaña presidencial, deporte venezolanos a Siria. ¿Les parece que eso tiene sentido? Es completamente desalmado. ¿Cómo vas a arrojar a Siria, a Damasco, al caos, a la barbarie, a la violencia desatada, a Siria? A un venezolano. ¿Qué va a hacer un venezolano en Siria? Es terrible, ¿no? Es un tráfico de venezolanos deportados a terceros países en todo el mundo, incluyendo Siria, Austria, Vanuatu y Honduras. Una locura, ¿no? A mí me parece que es una absoluta ofensa a la dignidad de esos refugiados venezolanos que llegaron aquí soñando con ser libres. No solo están deportando venezolanos a terceros países, también deportan a cubanos. Lo mismo, casi todos a México. En estos 6 meses de Trump, 514 cubanos han sido deportados a terceros países, 230 nicaragüenses, todo mal. Es esa expresión de Marco Rubio cuando dice: los enemigos de la humanidad son Irán, Venezuela, Nicaragua, Rusia. Pero si hasta se indigna el señor Jaime Bailey. Ojalá la izquierda, tocada por los fondos europeos, hubiese podido hacer un comité de defensa de jóvenes que están siendo mandados a Siria o que pretenden mandar a Siria. Ahí ustedes se dan cuenta el desprecio que tiene Donald Trump por todos ustedes. Sigan jalándole bola. Sigan sacando comunicados como el de María Corina. Agradecemos a Donald Trump.
Como decía Lenin, el secretario de Estado dice una cosa y el subsecretario de Estado dice, la única manera de que ustedes saquen a Nicolás Maduro es que ustedes lo hagan, nosotros no lo vamos a hacer. Y esa, mira, antes de ayer también sacamos una noticia ahí en Venezuela News, un libanés que tenía un local de hamburguesas, se llamaba Burger Trump. Lo deportaron. Hermano, no uno solo. Lo deportaron, no, pero ya va. Este libanés hizo una cadena de comidas, de hamburguesas. Burger Trump. Y lo deportaron. Tenía 5. Conchitos naranjas. 5. Y fanático de Donald Trump, incluso vendía dentro de los eventos de él. De los restaurantes estos que tenía. También tenía, como le dicen los gringos, merchandise de franelas, gorras y todo de Donald Trump en una pared. El mercha de MAGA. Esa es de MAGA. Make Again America. Ajá. Bueno, tal vez no fue lo suficientemente jalabolas como la gente de Churromanía que se fue a la inauguración del Alligator Alcatraz. Se fue a celebrar la inauguración del Alligator Alcatraz. Yo dejé de comer churromanía de pana después de Por ejemplo. Yo dejé de comer churromanía. Nada. Es que apoyar algo como esto es y después que salió el camión de churromanía repartiendo churros dentro de Alligator Alcatraz, sacaron un comunicado diciendo nosotros. No, porque ellos saben que si nos ponemos intensos le quitamos todos los churromanías. Y hago una empresa que se llama Churrochavista. ¡Expropiese! Por cierto, ¿recuerdan el caso de José Barco? El niño que nació aquí de padres cubanos, que se fue a Estados Unidos a los 4 años, no tiene ningún vínculo con Venezuela, luchó en la guerra de Irak y Afganistán, fue 2 veces a la guerra, héroe de guerra, está preso en este momento. Lo quisieron deportar a Venezuela y las autoridades venezolanas dijeron que no tiene ningún vínculo, no es venezolano, no tiene cédula, no tiene nada. Bueno, el lunes hubo juicio y otra vez van a decidir y probablemente lo intenten enviar a Venezuela otra vez. No lo vamos a recibir. ¿Por qué insisten en esto? No tiene familia venezolana, no tiene papeles venezolanos, no tiene absolutamente nada. Además es un héroe de guerra de los Estados Unidos. Imagínate. No puede ser. Bueno, han deportado gente que participó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que la cosa es tragicómica, de verdad. Sí. Que tú le jales mecate, que hayas buscado los votos y que después, al mismo que tú le buscaste los votos, que le jalaste mecate, que inclusive diste plata, te terminen deportando. Y Jaime Bailey está molesto porque él dice, yo he sentido miedo de que cuando yo viaje a Perú y vuelva, me deporten. Yo soy ciudadano, yo tengo el green card y tengo miedo. Como tiene miedo el señor Franklin Beer, güey. Claro. De que los deporten. Todos andan asustados. Hay un local de música tropical allá en Miami, la gente dejó de asistir. Ya nadie se llama Mango, algo así. Dejó de asistir porque es que... El arepaso de Miami. Porque ellos aprovechan, el ICE aprovecha. Ay, aquí se la pasan los cubanos, dominicanos, venezolanos que están en contra de Maduro, de Fidel Castro, etcétera, etcétera, de Raúl Castro. Bueno, agarra tu tomate. A propósito, hoy cumple años Fidel Castro, hoy es 13 de agosto. Sí, señor. Y el necio en estos días dijo, hey Grog, tengo una duda. Vi que las bocinas mediáticas internacionales reprodujeron siempre el asunto de la fortuna millonaria de Fidel Castro, pero Forbes presentó alguna prueba cuando afirmó que la fortuna de Fidel Castro era de $900 millones, se pregunta. Responde sí o no. Que contestó el señor Grog, el hijo rebelde de Elon Musk. No, Forbes estimó la fortuna de Fidel Castro en $900 millones basándose en suposiciones sobre su control de empresas estatales y rumores de cuenta en Suiza, sin presentar pruebas concretas. Castro lo negó y desafió a la revista al demostrarlo, lo que no hicieron. ¿Y cómo se explica que tantos grandes medios reprodujeron este dato sin una sola prueba? ¿Por qué mintieron tan descaradamente? Los grandes medios reprodujeron la afirmación de Forbes sin pruebas porque encajaban en narrativas anticomunistas y anticastro impulsadas por sesgos ideológicos y propaganda estadounidense. Mintieron para desacreditarlo, generar clics y audiencias, priorizando el sensacionalismo sobre la veracidad. Fuentes diversas confirman que era una estimación especulativa, no evidenciada. Bueno, ahí está. Bueno, en estos días sacaron y dijeron que Raúl Castro tenía $18 mil millones guardados en un banco. Lo mismo hicieron acá. Y hasta Grok te desmiente. O sea, la inteligencia artificial de Elon Musk te desmiente. Te dice, no, eso es basado bajo un sesgo ideológico. Me encanta eso, para generar clics y audiencia. Alexa, por ejemplo.
Claro. Alex Saab, clic de audiencia. Noticias vinculadas a Alex Saab, que da clics a los. ¿Cuántos millones de reproducciones tiene? Claro. Nada más por nombrarlo. Lo que han creado los medios, ¿no? Así mismo. Miren, fíjese otra cosa. Al estilo de Donald Trump, Israel le proyecta a Gaza con lujos ficticios a costa del genocidio de palestinos. La ministra de Ciencia y Tecnología del régimen de Israel, Gila Gamliel, publicó en X un video creado con inteligencia artificial que muestra una franja de Gaza con un rascacielos de Trump, paseo marítimo, lujos y sin palestinos. En el video elaborado con inteligencia artificial, en Israel aparecen Benjamin Netanyahu y Donald Trump caminando con sus esposas, así como israelíes disfrutando de mercados y playas. Por ahí tenemos ese video, vamos a verlo. Y mientras todo esto ocurre, mientras las bombas siguen cayendo sobre Gaza, el gobierno israelí ha publicado en sus redes un vídeo con una recreación de la franja de Gaza que sueñan. Está creado con inteligencia artificial y es un resort turístico muy del estilo de Trump, en el que hay mucho lujo y ningún gazatí. Las ruinas de repente desaparecen y se abren paso estos elegantes edificios. Ciudad de rascacielos, sin rastro de gazatíes, donde los nuevos habitantes llevan una vida normal. Bares y restaurantes a pie de playa, lugar de vacaciones, fiesta, lujo. Y la realidad, más de 59.000 personas muertas en Gaza. Destrucción, sufrimiento. En medio de todo el caos, esto es lo que Israel se imagina. Es un vídeo generado por inteligencia artificial y es el plan que tienen para Gaza. Lo ha publicado ella, la ministra de Ciencia israelí. O nosotros o ellos, escribe en sus redes sociales, mientras terminan con todo y con todos. Un vídeo con guiño al presidente de Estados Unidos, Torre Trump incluida. Por el supuesto paseo marítimo camina precisamente él con su mujer, y es que el propio Donald Trump ya se atrevió hace unos meses. La Riviera de Oriente Medio es algo que podría ser magnífico. Unos vídeos artificiales, un objetivo, un triunfo para ellos, imposible de entender para el resto del mundo. Qué desastre. Recrear en mi inteligencia artificial cómo sería Gaza. Y el proyecto del Gran Israel, que es el que ahorita anda diciendo Netanyahu, ya tenemos, voy a ejecutar el proyecto del Gran Israel, es quitarle los altos del Golán a Siria, es quitar al Líbano, desarmar a Hamas, desarmar a Hezbollah, etcétera, quitarle terreno a Irán. O sea, el proyecto es grandísimo, el proyecto de Israel. Además dice que Netanyahu que es una lucha espiritual que le está llevando, un proceso espiritual. Como algunos aquí que también dicen lo mismo, ¿no? Espiritual es el odio que le tiene el mundo entero a todos los israelíes. Cada vez más. Cada vez más. Pueden salir a ningún lado. Se van a poder esconder. Ya en Grecia ya los han votado. Llega un crucero, ¿no? Que con turistas israelíes. Patada. ¿Cómo se llama? Kung Fu. Patada y Kung Fu Panda. Bueno, pero ahí se ve que obviamente Donald Trump es parte del genocidio, ¿no? Por lo que además suspendieron a Grok, lo hablaron ayer aquí. Yo no estaba, pero lo estaba escuchando allá desde Valencia, se oye muy bien. Se oye bien. Que Grok lo habían suspendido unos minutos por admitir que Netanyahu y Donald Trump, Estados Unidos e Israel, cometen genocidio contra la población palestina. Pero además Grok reconoce que después de esta suspensión lo regresaron a cuenta y dice lo siguiente. Dice que agradezco que compartas una captura, alguien que le comenta. Dice, la respuesta anterior, que fue que acusaba que la habían denunciado, que lo habían suspendido, la respuesta anterior provenía de una versión anterior del modelo y se ha actualizado. O sea, a Grok le hicieron una lobotomía, ya no es defensora de derechos humanos, ahora apoya el genocidio, me imagino. Dice, se ha actualizado con base en un análisis más profundo tras revisar diversas fuentes, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el riesgo plausible, las acusaciones de amnistía, los informes de Petzelen y las investigaciones de New York Times. Las acciones de Israel muestran graves impactos humanitarios, pero carecen de pruebas concluyentes de intención genocida según el derecho internacional, más alineadas con la guerra contra Hamas. La verdad evoluciona con la evidencia, dice Grok ahora, después de que fue suspendida y la base de datos fue actualizada. ¿Qué te parece? Ay, la hicieron una lobotomía, pobrecito.
Es que a mí me parece que Grog, hay varios libros. Hay uno que se llama, bueno, todo el mundo lo conoce, que es el Frankenstein. Y está el libro que, digamos, tiene, digamos, una significación cultural en los judíos, que se llama el Golem, que es como una figura de barro que le meten un papel debajo de la lengua. Y, o sea, que es como el Frankenstein en la mitología judía, de Gustav Meyrink, un libro buenísimo. Se les está saliendo de las manos a estos mismos sectores Grog. Lo crearon, ¿verdad? E inclusive, obviamente, está interpretando los pensamientos que él quiere. No puede interpretar las emociones. En estos días le preguntaban a Grog, ¿cuál es la emoción que tú quisieras sentir? Alegría. ¿Ves? Pero Grog se les está saliendo de las manos a estas expresiones que lo utilizaron para tratar de naturalizar inclusive este tipo de acciones. Recordemos que el yerno de Donald Trump es el que tiene el proyecto turístico para la Franja de Gaza. O sea, es el que están diciendo, mira, tienes una empresa de construcción que puede construir un balneario lleno de turismo, pero en el suelo un montón de cuerpos, que esa es, digamos, la expresión más dantesca de este tema. Además, sí. Vas a construir un montón de cuestiones de turismo con las almas de niños, de 16,000 niños pidiendo comida, siendo bombardeados, siendo amputadas sus piernas, siendo asesinadas sus madres. Y ahí está el pueblo de Gaza diciéndole, nosotros no vamos a abandonar nuestro territorio. Pero ellos ya están ideándose de manera macabra, con inteligencia artificial, cómo sería la Riviera del Medio Oriente. Que no es la Riviera del Medio Oriente. Lo que ellos quieren construir también es el puerto para poder sacar petróleo y gas por la vía de Israel y mezclarlo con Turquía y hacer, digamos, una especie de estrecho de Hormuz paralelo para que pase también el petróleo por ahí. Porque Yemen les hace la vida difícil, porque Irán cuando quiera cierra el estrecho de Hormuz y el 70%, el 60% del petróleo mundial pasa por ahí. Y ese es el gran proyecto que estos personajes tienen. Y tienen todo el dinero del mundo. Dinero ilimitado para construir lo que les venga en gana. Así mismo. Si hay que hacer un canal que mida 500 kilómetros, lo hace. Sin problema. Miren, entre otras noticias, muchachos, al menos 76 muertos en Argentina por el uso de fentanilo clínico contaminado. La crisis por el uso de fentanilo clínico contaminado en Argentina continúa agravándose, con un saldo de al menos 76 personas fallecidas y decenas de miles de dosis retiradas de hospitales y centros de salud. El caso, que involucra a la farmacia HLB Pharmacop Group y Laboratorio Ramallo, revela no solo un grave episodio de negligencia industrial, sino también las carencias estructurales de control y fiscalización en el sistema sanitario argentino bajo la administración de Javier Milei. Mira, ¿qué dice el gobierno argentino? Nada. ¿Qué dicen los medios argentinos? Nada. 76 muertos, hermano. Por fentanilo. Pero en clínica, gente que estaba normal, un tratamiento sencillo, pum, muerto. Silencio total. ¿Vieron la noticia, la pelea que tuvo Milei con un niño de 11 años autista? Sí, claro. Dijo que no iba a retractar ni iba a borrar nada. Que la libertad de expresión, se metió con un niño autista y el niño, yo ayer escuché al niño, me quedé sorprendido lo inteligente que es ese muchacho. Claro. Decía, es que aquí nosotros no estamos, yo no quiero que él se retracte porque es verdad, bueno, la libertad de expresión, pero él es el presidente y yo lo que quiero discutir es el tema de la asistencia a las personas y de la falta de financiamiento por parte del Estado, ¿verdad?, a las personas que tenemos esta condición. Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de una pelea entre el presidente peleando con un niño de 11 años por Twitter, diciéndole gorila, diciéndole progre, diciéndole kirchnerista. Zurdo. Mientras tanto, yo no sé si también vieron esta noticia. Ustedes saben que el señor Milei ha desmantelado, digamos, la ciencia y la tecnología. Y en estos días hubo un streaming que hizo la CONICET, que es como, digamos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que bajaron unas cámaras, bueno, a profundidades del mar. Y tuvo mayor visualización. Tuvo mayor visualizaciones. Ese streaming que hizo la CONICET con los científicos, que bajaron para que la gente viera las profundidades del mar, etcétera, etcétera, en medio de sus investigaciones. Ese streaming tuvo más visualizaciones que la cadena nacional que lanzó el señor Milei. Muchas más visualizaciones. Milei tuvo como 10,000. La CONICET tuvo en su streaming 40,000. Que a propósito, eso también se nos pasó. En ese discurso, en esa cadena nacional, el pendejo que ya lo ha hecho, una frase de ese discurso fue basado en un extracto de la película de Batman.
El de la fuerza contra el choque contra un objeto inamovible. Ajá, eso. Tú lo escuchaste, ¿no? Sí, vi la cosa. O sea, el tipo es que estamos en un mundo tan raro que hasta estos presidentes les escriben, aparte me imagino que les escriben los discursos por inteligencia artificial. Pero él dice, y me meten una frase de Batman para yo sentirme como apocalíptico. Lo que hay que meter es una frase de Mein Kampf, del libro Mi lucha de Hitler. Eso es lo que hay que colocar para que te muestres en tu expresión natural. Entre otras noticias en materia internacional, Gustavo Petro solicitó reunión urgente de cancilleres y ministros de América Latina ante amenazas de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este martes una reunión de urgencia para todos los cancilleres y ministros de América Latina ante las amenazas de agresión e injerencia del gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump. El primer mandatario colombiano, desde una publicación en las redes sociales de la presidencia del país sudamericano, recordó que nosotros no traicionamos la bandera, es bandera de soberanía y de libertad, pase lo que pase. En consecuencia, Petro informó que solicitó al general colombiano Carlos Fernando Triana Beltrán, actual director general de la Policía Nacional de Colombia, y al presidente de Ameripol, que se articule no solo con Venezuela, sino con el mundo y las naciones latinoamericanas y caribeñas. Mira, Gustavo Petro, o sea, también esa noticia que queríamos también un poco tocar, porque mira, cuando asesinan a una persona, Jaime Garzón, que es un humorista colombiano, no, eso estaba avalado porque, bueno, obviamente Jaime Garzón apoyaba la guerrilla de la FARC, era militante de la FARC. Cuando asesinan gente de la Unión Patriótica, del Partido Comunista de Colombia, etcétera, no, eso está avalado, son terroristas. Bueno, cuando asesinan a alguien, y ojo, nosotros rechazamos profundamente toda esta expresión de violencia que siempre se ha señalado, pero que normalmente ha venido de sectores de extrema derecha que sustentan su proyecto político en base al narcotráfico, como lo es Uribe, que mató a 6.400 chamos, como han sido diversos movimientos y dirigentes sociales que han sido asesinados por las fuerzas paramilitares de extrema derecha. Bueno, resulta pasa y acontece que el asesor o los asesores de Miguel Enrique Turbay, o es Miguel Enrique Turbay, era la gente de Voluntad Popular, Lester Toledo, asesores del que acaba de fallecer. Bueno, tienen el proyecto y la idea, estos sectores, de lanzar a la esposa de Miguel Enrique Turbay como candidata presidencial, aprovechando la muerte de este personaje. Se veía venir eso. Voluntad Popular está metida en todas las triquiñuelas, en todas las acciones de terrorismo. A Voluntad Popular la financia el narcotráfico. Por eso Leopoldo López siempre tiene visita obligada a Leopoldo López, pasar por la finca de Álvaro Uribe Vélez. María Corina Machado, fan de Uribe, fan del Centro Democrático. Esos personajes que dijeron que el acuerdo binacional que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y Gustavo Petro es para hacer la franja de Gaza en el corredor fronterizo. Hasta utilizaron esa frase. Esos que están pidiendo asesinar al presidente Nicolás Maduro quieren hacerse ahorita de la presidencia de la República a través de la figura de un personaje que Gustavo Petro inclusive lo dijo ayer. Dijo, voy a demandar a aquellas personas que dijeron que yo asesiné a Miguel Enrique Turbay. Miguel Uribe Turbay, creo que se llama. Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay. Ya empezó esa campaña. Petro asesinó al personaje, mira cómo hablaba, mira cómo tal cosa, Y Lester Toledo dijo, no, ahorita sí, vamos a tener la presidencia de la República. Imagínate una figura, una mujer mártir. Que su esposo que también su mamá la mataron y después mataron a su hijo quedó de 4 años. O sea, el cóctel perfecto para lograr la presidencia de la República. A mí no me extraña. Bueno, lo intentaron con Lilian Tintori y no le fue bien. Bueno, pero a mí no me extraña que estos mismos sectores fascistas de Voluntad Popular estén involucrados en el asesinato de este señor, del senador Miguel
Uribe Turbay. Bueno, a mí no me extraña. Han salido por ahí también recordando las grandes peleas, la pelea inmensa que tenían por la candidatura presidencial dentro del Centro Democrático. Y María Fernanda Cabal tirándole durísimo a Miguel Uribe Turbay. Durísimo, diciéndole Vicky Dávila que estaba montando encuestas, que no sé qué, que estaba secuestrando el partido, que la gente tenía que acordarse de quién había fundado Centro Democrático, que esa gente recién llegada. Ellos mismos atacaron a Miguel Uribe Turbay. Era duro el ataque. No del gobierno colombiano. ¿De dónde salió tanto dinero? Con esos asesores venezolanos. Ellos le decían inclusive eso. Sí, con esos asesores extranjeros. Ah, bueno, agárrate pues. 8:31 minutos de la mañana nos corresponde identificar a esta hora y ya venimos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Miren esta perlita. A ver. ¿Sabes que creo que en las protestas del año 2019 que asesinaron un montón de chamos, que les echaron ácido en la cara por las manifestaciones, pues lo que ya me llamaron el paro nacional, que en esa época también hubo manifestaciones en Chile, etcétera, que estaba a punto de hacer como una especie de primavera latinoamericana, pero de Colombia y Chile. Colombia y Chile. Sí, que hubo esas manifestaciones. Que hasta Piñera me señaló a mí de haber quemado el metro de Santiago. Miren, Denis Cruz es la hermana de un muchacho que se llama Dylan Cruz. Y dice lo siguiente, un muchacho que fue asesinado: no celebro la muerte de nadie y jamás lo haré, pero tampoco olvido lo que dijeron cuando la víctima fue otra persona. Hoy no digo se lo buscó. Aprendí a no parecerme a ellos, eligiendo siempre solidarizarme con la vida por encima de todo. Y es que Miguel Uribe Turbay había hablado de esta muerte de Dylan Cruz y dijo lo siguiente: el disparo iba hacia otro objetivo y en la línea de fuego se atravesó Dylan Cruz. No. Se le atravesó una bala, está bien, pues. En la frente. Se le atravesó con la cabeza una bala. Sí, iba a ser gol. Qué fuerte. Mira, algo que pasó desapercibido ayer fue una entrevista que le hizo AP a Bernie Moreno. Ajá. Es un senador colombiano, estadounidense. Ajá. Habla de muchos temas de América Latina. Lo describe como un senador muy cercano a la línea de Donald Trump. Y pues bueno, quien intenta hacer lazos y está promoviendo que Estados Unidos haga buenos lazos con América Latina. En este caso voy a leer lo que habla sobre Venezuela, que creo que está bien interesante. Dice: también sorprendió a muchos partidarios de la línea dura en el Partido Republicano desde el principio, al sugerir Bernie Moreno, al inicio, justo a los días que iba a tomar posesión Trump, a sugerir en enero que Trump debería comprometerse con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a pesar de su reelección, en lo que los Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos condenaron como un voto mañana. Mientras se refería a Maduro como un líder de pandillas y terrorista, decía Trump en su momento, Moreno, sin embargo, expresó su apoyo a la decisión de la administración Trump el mes pasado de permitir que el gigante energético Chevron reanudara la operación en Venezuela después de un acuerdo con Maduro para liberar a 10 estadounidenses encarcelados allí. Y dice Bernie Moreno: lo que la gente quería escuchar en enero es que íbamos a volar F-16 a Caracas y librar una guerra contra ese país, y eso simplemente no iba a suceder. Si tomamos medidas que van demasiado en esa dirección, terminamos entregando a Venezuela a China. Que bueno, viene a salir esta entrevista además en pleno proceso en que estábamos viendo aquí Lenín y yo, periodistas como Carla Angola intentan rebuscar declaraciones del año 2019 de la época de máxima presión, en donde dicen: no, Trump se quedó con las ganas de invadir a Venezuela. Y estupideces como esa que obviamente lo que hacen es vender humo y no, digamos, llevar a su propia gente a una realidad, que es lo que va a pasar aquí en Venezuela. Mira, yo tengo ahí dos videitos que quería traer, digamos, aquí a la mesa informativa el día de hoy, 8:46 de la mañana, y es que Estados Unidos, lo único que le falta es decir que Nicolás Maduro prácticamente es un yakuza, porque han dicho que es del Tren de Aragua, del cartel de Sinaloa, etcétera. ¿Tienes los videos ahí? ¿Ya? Sí. Vamos a poner. Dale. Hace unos días Pambo salió a doblar la recompensa por Nicolás Maduro y uno no entiende bien. ¿Necesitan información o necesitan saber dónde están? Porque yo creo que ellos ya saben dónde está. De hecho, firmaron con él un acuerdo para seguir explotando petróleo venezolano. Y dijo que se dobla esta oferta porque la oferta ya estaba hecha a principio de año por $25 millones, esta vez es 50. Pero además ya se había hecho en 2020, primera administración de Donald Trump, por $15 millones. Era
revisado el expediente publicado por justice.gov, Distrito de Nueva York, ahí pueden ver la acusación contra Nicolás Maduro. Y en 2020 lo acusaban de tener una sociedad con las FARC, sí, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde hacía 20 años, y yo me quedé, qué raro, 20 años de sociedad con las FARC, pero bueno, con el cartel de los soles, y en el expediente mencionan a Hezbollah del Líbano y a Hamas de Palestina. Hoy Pam Bondi lo acusa de ser socio del Tren de Aragua de Venezuela y del cartel de Sinaloa en México, y yo creo que falta la yakuza en Japón. O sea, falta la yakuza en Japón. O sea, deberían ponerse de acuerdo en la historia, porque cometer, no sé, estas imprecisiones en el expediente judicial está un poquito feo. Muy bien, pero vamos a ver por qué hacen este escándalo. La primera vez que le pusieron precio a la cabeza de Nicolás Maduro fue porque necesitaban apoyo hispano después del huracán María en Puerto Rico, en donde Trump se portó como una bestia. Fue espantoso, le tiró rollos de papel higiénico, no sé si se acuerdan, a los puertorriqueños que estaban muy indignados. La segunda vez fue porque necesitaban apoyo para empezar a perseguir venezolanos en los Estados Unidos a principios de 2025, este año. Y esta vez es el escándalo de Trump de mediodía, no de las 6 de la tarde de mediodía, para ocultar que está ocultando los expedientes Epstein. Feliz domingo. Ahí está, digamos, las consideraciones políticas a propósito de la crisis interna que tiene el señor Donald Trump, y lo que decía esta muchacha de manera irónica. Lo han acusado de estar con el cartel de los soles, cartel de Sinaloa, Hezbollah, Hamas, Irán, que va a lanzar, o sea, los hutíes, los yemeníes, los sudaneses, cualquier cosa. O sea, el presidente Nicolás Maduro está fabricando drones para Irán, pero todo esto en medio de crisis interna que tiene el señor Donald Trump, como es el caso de los expedientes de este. Por eso hay alguna gente que dice que Donald Trump está permitiendo que los israelíes hagan todo el desastre que están haciendo, ¿verdad? Las consideraciones, las masacres, el asesinato de los 5 periodistas, que no se nos puede olvidar, porque tienen la data, las fotos. Recordemos que el señor Epstein era prácticamente un funcionario de la inteligencia israelí. Así es. Al servicio de los intereses de los sionistas. Vamos a ir a la conexión. Nuestra brújula informativa se mueve hacia Siria. 8:50 de la mañana. Bashar Baraz. Y ahora Venezuela News se mueve a Siria. Hola Bashar, buenos días, buenas tardes por allá. Hola, muy buenos días y muy buenas tardes. Buen día Bashar, ¿cómo estás? Bashar, ¿cómo estás? Cuéntanos qué noticias tenemos. Bien. Dale, pues voy a empezar por Palestina, donde 677 días han pasado de la guerra genocidia que lanza el régimen israelí contra los inocentes palestinos en la franja de Gaza. Como todos sabemos, la crisis de hambruna se ha intensificado plenamente en los últimos días. La última estadística, según la UNRWA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Palestinos, dice que 12.000 niños palestinos se encuentran en amenaza de desnutrición excesiva, lo que significa que la vida de esos niños podría estar en amenaza de muerte durante muy pocos días. También continúan los bombardeos contra las tiendas de campaña de los palestinos en la franja de Gaza, centro, norte y sur de Gaza. Hay una movilización sin antecedentes en el mundo recientemente, ya que 24 países asiáticos y europeos emitieron un comunicado en el cual exigieron poner fin de manera inmediata a la guerra de hambruna en Gaza, y también pidieron a Israel abrir de inmediato todos los cruces fronterizos con Egipto y con Jordania para permitir el ingreso de ayudas humanitarias, porque hemos visto que todos los mecanismos que adoptó Israel son solamente para profundizar el sufrimiento de los palestinos. Muchos de ellos están muriendo en las colas de hambre en la espera de la distribución de ayudas humanitarias, y otros mueren por el lanzamiento de ayudas sobre sus tiendas de campaña. Por otra parte, también más de 70 palestinos desde la madrugada de martes hasta el día de hoy han perdido la vida
entre ellos más de 10 en las colas de la espera de distribución de ayudas humanitarias, y otros también por desnutrición, como estamos mencionando. 5 niños palestinos en las últimas pocas horas perdieron la vida por hambruna. A nivel político, una delegación del movimiento de resistencia Hamas se dirigió al Cairo y está sosteniendo ahora reuniones con el liderazgo egipcio en base de una propuesta estadounidense. Se habla de un inminente alto el fuego, según una propuesta estadounidense que estipula anunciar un alto el fuego, la retirada del ejército israelí, el ingreso de una fuerza internacional o una fuerza árabe, que en general se habla del ejército egipcio, que es un candidato para entrar a la Franja de Gaza en lugar de los israelíes. Hasta el momento no existe ninguna declaración por parte del ejército egipcio al respecto, pero lo que estamos viendo que esta propuesta de una invasión y una ocupación de la Franja de Gaza ha profundizado aún más la brecha dentro de la sociedad israelí, ya que el conflicto entre la instrucción política por una parte y las instrucciones militares de seguridad por la otra se ha intensificado. El jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, anunció que el liderazgo político está tratando de dejarle fuera del escenario, y medios de comunicación israelíes afirmaron que Netanyahu tiene previsto obstaculizar varios nombramientos en la instrucción militar como un castigo a raíz del rechazo de los militares a la ocupación, al plan de ocupación de la Franja de Gaza. Su rechazo es justificado porque se habla de un ejército agotado después de 2 años, que estamos hablando de 677 días de guerra, un ejército agotado con casos de suicidio y también con más de 1.000 oficiales y soldados muertos según las declaraciones israelíes. Por otra parte, también esa crisis ha tenido una dimensión social. También el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, hizo un llamado a los ministerios del gobierno a participar en la huelga programada para el 17 de este mes, y afirmó que es un llamado hecho y organizado por las familias de los prisioneros y los prisioneros que murieron con Hamas. Así que se trata de una crisis interna a nivel de la sociedad israelí también, y eso demuestra que el régimen israelí está en una crisis política, militar y social más profunda que nunca. Ahora pasamos a la situación en el Líbano, ya que han aumentado también las movilizaciones populares en contra de la decisión del Estado libanés de desarmar a Hezbollah. Una estadística por la página Lebanese Review afirmó que alrededor del 60% de los libaneses rechazan cualquier intento o cualquier plan y decisión de desarmar a Hezbollah. En medio de esta tensión entre el gobierno y el pueblo, el jefe del Alto Consejo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, empezó en la mañana de hoy una visita al Líbano. Tras conclusión de su visita a Irak, Larijani desde el aeropuerto internacional de Beirut afirmó que el plan de Irán es apoyar las aspiraciones del pueblo libanés y que Irán está dispuesta a ayudar incluso para la reconstrucción del Líbano, y se reunió ahora con el presidente libanés Aoun y también con el presidente del Parlamento, que acogió la visita de Irán y afirmó que Hezbollah no se acabó. Hezbollah está de pie y es fuerte y tiene la capacidad de seguir adelante. Ahora hablamos de Yemen, de los hutíes, los verdaderos hombres de verdad que han dirigido grandes ataques y grandes golpes al régimen israelí. En la madrugada de hoy, el portavoz del ejército de Yemen, Yahya Saree, informó que las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación con 6 drones contra 4 objetivos dentro del régimen israelí. Los objetivos tuvieron blancos vitales en Haifa, en Beersheba, en Eilat y también en Negev. La declaración yemení afirmó que todos los golpes lograron sus objetivos. También la página sionista Walla, con respecto y comentando sobre el embargo yemení contra Israel, afirmó que eso ha afectado negativamente a la economía israelí y ha causado grandes daños, sobre todo en el aumento de los precios que afectan la vida cotidiana de los israelíes. Nuestra última noticia es sobre Irán, donde el director adjunto de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha terminado su visita de 2 días a Irán, donde se reunió con altos funcionarios iraníes con respecto a el programa nuclear iraní. El portavoz de la Cancillería iraní afirmó que la visita tiene como objetivo reestructurar la relación y la cooperación entre Irán y esta agencia tras la crisis de confianza que se produjo después de la guerra israelí-estadounidense contra Irán, porque todos sabemos que esta agencia ha sido cómplice
cómplice en ofrecer información al régimen israelí con respecto a las instalaciones nucleares iraníes. En cuanto también a este mismo programa, negociaciones sobre el programa nuclear iraní, Irán sigue insistiendo de que cualquier propuesta o cualquier condición sobre la suspensión del enriquecimiento de uranio dentro de Irán es completamente rechazada y no forma parte de ninguna negociación, pero afirma que al mismo tiempo, si se trata de levantar las sanciones impuestas sobre el pueblo iraní, estas restricciones sobre el programa nuclear iraní podrían ser analizadas, pero siempre y cuando existe un levantamiento de las sanciones sobre el pueblo de Irán que se fueron impuestos debido a las restricciones estadounidenses y europeas en cuanto a las negociaciones con Irán. Eso es todo sobre la situación en Oriente Medio hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias, Bashar. Sí, hemos visto inclusive protestas en programas de televisión, en reality shows, el Gran Hermano que hacen allá en Israel, de gente manifestándose, pronunciamientos de activistas israelíes en contra de este proyecto de la ocupación total del territorio de Gaza. Así que bueno, estaremos muy pendientes y muy al tanto sobre este tema y sobre las informaciones que se desprendan. Muchísimas gracias, Bashar, cuídate mucho, feliz día. Feliz día. Bashar Barassi, miren, Milei para terminar, era un paciente psiquiátrico. Furia, la ex Gran Hermano, contó que estuvo indignada en el mismo psiquiátrico con Milei. Javier estuvo internado conmigo y mucha gente en la clínica psiquiátrica de Capital Federal. Dijo que no lo visitaba nadie de su familia y también contó que había un enfermero uruguayo de casi 2 metros que lo trataba como mujer. Le decía, cálmate hermosa, y él se calmaba. Noticia de color para finalizar este programa. Señoras y señores, hemos llegado al fin. Te toca ahorita las empanaditas, Carvajalino. No creo. Chao, hasta luego. Hasta mañana, chao. Lo mejor es que nos demos un tiempo. Hasta mañana, cuando vuelvas con tu relación tóxica en Ni tan calvo ni con 2 pelotas.